Hola. Me llamo Iván y soy escritor. Espero que encuentres en este vídeo lo que andas buscando. Y que hayas traído antorcha. Bienvenido a La Caverna del Escritor. Escribir una obra literaria es un proceso complejo y lleno de desafíos. Ya sea que se trate de un escritor novel o de uno experimentado, nadie está exento de cometer errores en su escritura. Estos errores pueden ser desde detalles técnicos hasta problemas más profundos relacionados con la estructura o el desarrollo de personajes. En este vídeo, exploraremos algunos de los errores más comunes que pueden aparecer en la escritura de una obra literaria, y cómo evitarlos, basándonos en las observaciones y consejos de escritores consolidados. Uno de los errores más comunes, especialmente entre escritores noveles, es la falta de consistencia en la trama y la estructura de la obra. A veces, los autores se sienten tan atraídos por la idea inicial que olvidan planificar adecuadamente el desarrollo de la historia. Como resultado, la trama puede comenzar a tambalearse a medida que avanzan, presentando agujeros argumentales o subtramas que no se resuelven de manera satisfactoria. El escritor británico E.M. Forster señaló en su obra Aspectos de la novela que una historia debe seguir una lógica interna, incluso si se trata de un relato fantástico o surrealista. Mantener coherencia no implica una planificación rígida, pero sí asegurarse de que los hilos narrativos no se contradigan ni se pierdan a lo largo del texto. Una solución a este problema es la creación de un esquema o mapa mental antes de comenzar a escribir, o al menos, en alguna fase temprana del proceso. Aunque algunos escritores prefieren improvisar, como Stephen King en Mientras escribo, tener una estructura básica puede evitar que la historia se desmorone. Desarrollar personajes planos o inconsistentes. Otro error recurrente es el de crear personajes que carecen de profundidad o desarrollo. Muchos escritores noveles tienden a concentrarse tanto en la trama que sus personajes acaban siendo simples peones que avanzan la historia, pero no tienen vida propia. Sin embargo, los personajes son una de las piezas fundamentales de cualquier obra, y su inconsistencia puede hacer que una historia, por interesante que sea, no funcione. Haruki Murakami, en una entrevista, comentó que para él, los personajes son entes autónomos que deben ser tratados como si tuvieran una vida más allá de la historia. Es esencial que los personajes tengan motivaciones claras, conflictos internos y externos, y que evolucionen a lo largo de la trama. Un error relacionado es el de crear personajes que actúan de manera incoherente. Si un personaje reacciona de una manera que no concuerda con su personalidad, sin una razón convincente dentro del relato, la historia pierde credibilidad. Para evitar esto, es recomendable conocer bien a los personajes antes de escribir sobre ellos, ya sea a través de biografías detalladas o simplemente observándolos en diferentes situaciones imaginarias. Un error muy común, sobre todo en escritores que buscan impresionar con su estilo, es caer en la trampa de una prosa excesivamente elaborada, cargada de adjetivos innecesarios o frases demasiado complejas. Aunque un estilo pulido y cuidado es esencial, no debe comprometer la claridad del texto. Ernest Hemingway es un ejemplo clásico de un escritor que defendía la simplicidad y la economía del lenguaje. En su estilo conocido como la teoría del iceberg, Hemingway sostenía que la prosa debe ser directa y concisa, dejando que el significado profundo emerja de lo que no se dice. Los lectores aprecian un estilo limpio que les permita sumergirse en la historia sin sentirse abrumados por las palabras. Sin embargo, no solo los escritores noveles caen en este error, también autores experimentados pueden, a veces, ser presa de la grandilocuencia. Para evitarlo, es recomendable revisar el texto con un ojo crítico, y eliminar todo aquello que no aporte valor a la narración. Escribir diálogos efectivos es una de las tareas más desafiantes para cualquier escritor. Un error común es que los personajes hablen de manera demasiado expositiva o irreal. Cuando el diálogo se usa exclusivamente para proporcionar información a los lectores, los personajes pierden autenticidad y las interacciones se vuelven artificiales. El dramaturgo David Mamet, conocido por sus diálogos ágiles y realistas, sostiene que los personajes no hablan para exponer el tema de la obra, sino para conseguir algo. En otras palabras, cada línea de diálogo debe tener una razón de ser dentro de la historia y reflejar la naturaleza del personaje. Escuchar cómo hablan las personas en la vida real es una buena manera de evitar este error, y hacer que los diálogos fluyan de manera más natural. No revisar lo suficiente. Revisar y editar son procesos indispensables para cualquier obra literaria, y uno de los errores más graves es no hacerlo lo suficiente. Muchos escritores, entusiasmados con haber terminado un borrador, cometen el error de publicar o compartir su obra antes de dedicar tiempo a pulirla. Incluso autores experimentados reconocen que la primera versión de un texto rara vez es perfecta. Truman Capote afirmó una vez: reescribir es cuando escribes de verdad. La revisión permite identificar errores de estilo, problemas de ritmo o fallos en la trama que quizá no eran evidentes en la primera escritura. Escribir es reescribir, y dedicar tiempo a este proceso es crucial para mejorar la calidad de la obra. Finalmente, uno de los errores más profundos que puede cometer un escritor es tratar de imitar a otros autores o seguir tendencias en lugar de encontrar su propia voz. Aunque aprender de los grandes es una parte importante del crecimiento como escritor, no se debe perder la autenticidad en el proceso. Ray Bradbury decía: no intentes emular a otros.
Encuentra tu propio camino. Los lectores valoran la originalidad, y una obra que suena impostada o poco sincera rara vez resonará emocionalmente. Encontrar tu propia voz puede llevar tiempo, pero es un aspecto esencial para crear literatura significativa y duradera. Conclusión. Cometer errores en la escritura es parte del proceso creativo, pero reconocerlos y aprender de ellos es lo que permite a los escritores evolucionar y mejorar. Desde las inconsistencias en la trama hasta los diálogos poco naturales, todos estos errores pueden ser superados con dedicación, práctica y un buen ojo crítico. Como señaló Hemingway, el primer borrador de todo es basura, pero con paciencia y esfuerzo, ese borrador puede transformarse en una obra literaria exitosa. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si te ha gustado el vídeo, puedes dejar un like. Te deseo lo mejor en el proceso creativo. Nos vemos pronto en la caverna del escritor.